Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es En Contexto a través de Por Ti TV. Muchísimas gracias por acompañarnos totalmente en vivo. Hoy estaremos hablando acerca de el arte como camino, como medio para poder encontrar la paz. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto cuando hay buenas noticias en el tema, por ejemplo, de la llegada de una vacuna? Y es que la pandemia, créame, más allá de esto que es primera plana, nos debe de generar un alto y tratar de ver lo bueno y lo malo. Porque sí, en esta pandemia las dos caras del ser humano se han visto fuertemente proyectadas a través del diario vivir. Hoy está con nosotros un artista, Álvaro Cueva. Gracias por acompañarnos, bienvenido y buenas noches. Gracias, Romeo, por esta oportunidad de brindarnos y poder comunicar un mensaje, ¿no? A ver, quienes conocemos tu obra, tiene algo característico. Tu firma es una huella digital. Es correcto. ¿Por qué? Bueno, la huella es muy peculiar. Con la huella podemos comunicar de manera visible o invisible los impactos que ha generado o podemos generar, ¿no? O sea, la huella es única y repetible. El código de identidad se muestra a través de nuestra huella. Todo lo que tocamos puede generar un impacto de manera colectiva, ¿no? Entonces, la huella ha sido el símbolo que representa a la organización y representa todo un diálogo y toda una comunicación de identidad. ¿Te encerraste en este 2020? Sí. Mes y medio fue un encierro de profundo confrontación, porque eran los proyectos que ya se tenían de nivel internacional, fue tumbarlos, fue esperarlos, fue encapsularlos y fue trabajar de manera interna qué es lo que veníamos que hacer. Era preguntarnos una y otra vez quiénes éramos, dónde estamos y qué deseamos, ¿no? Entonces fueron transformación de proceso de manera personal y de manera organizacional. ¿Te desesperaste? ¿Hubo un momento en el que te reencontraste? ¿Eres otro después de esta pandemia? Fue una psicosis. Realmente el proceso fue psicosis, fue un miedo de la ignorancia, porque parto de la ignorancia. Entonces de ahí fue tomar medidas extremas. Comuniqué a mi esposa con anterioridad. Dije, yo no sé qué vaya a suceder, yo quiero proteger a mi familia. O sea, si es, primero proteges a los tuyos, y fue una manera de comunicarlo. Les decía a mi familia, me decían, Álvaro, tranquilo, estás exagerando. Pero mi familia sí, o sea, mi esposa y mis hijos fue, yo no sé qué vaya a pasar, pero sí lo que quiero comunicar es, tengo miedo. O sea, sí fue decirle a mi esposa, tengo miedo de lo que vaya a suceder y quiero cuidar, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a construir. Después es cuidar a la organización y luego después es cuidar a todas aquellas personas que podemos ser la comunidad de artistas, y fue empezar a construir diálogos. Y a partir de ahí fue una introspección y después una implosión, ¿no? O sea, realmente lo que sucedió fue una implosión y fue maximizarlos con los recursos que teníamos. La semana pasada en el noticiero di cuenta de lo que ya se abrió. Una especie de museo que viene en dos versiones, la primera presencial y la otra que se puede consultar digitalmente. Esto fue parte del aprendizaje de esto que fue o que ha sido todavía para los que nos seguimos cuidando, una pandemia que nos obliga a través justamente del aprendizaje de todos los días, redescubrirnos. Es un proceso de apertura muy peculiar. La apertura que tú comentas es un museo. De ser una galería generamos lo que es una evolución, una transformación de los espacios. Seguimos todavía transformándolo, pero la apertura tiene peculiares muy específicos, ¿no? Una de ellas es abrir de la nada, ¿sí? Se retiraron todas las obras, todas las esculturas, se retiraron todas las pinturas, y desde el vacío empezamos a comunicar que podemos contener el todo, ¿no? Entonces el todo viene siendo todas las culturas, porque creemos que México es la sede cultural del mundo. Estamos viendo en pantalla algunas de las obras que tuviste la oportunidad de compartirnos. Obras que pues no solamente forman parte de figuras, algunas por supuesto con el tema de la huella que ya hemos estado platicando, sino esto que tiene un mensaje para todos aquellos que puedan entrar, entre otras cosas, la construcción de una paz, de una nueva paz. Bueno, como tú comentas, vienen siendo armas que fueron decomisadas por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, que fueron entregadas. En la actualidad contamos con 12 toneladas de armas, que son precisamente para construir ese diálogo. Fue un momento crítico en el cual se empezaron a entregarlos. Previo a esto yo había solicitado las armas, se me había negado. Después hay un acontecimiento muy peculiar en Monterrey, donde un joven saca el arma, dispara a sus compañeros,
mata también a su maestra y después se suicida. Sí. A partir de ahí hay una apertura, otra vez un diálogo en donde las sedenas, autoridades, gobierno, policías, se genera una junta. Soy invitado a esa junta y a partir de esa junta se empieza a comunicar que se quiere generar otra vez una campaña canje de armas. Y el canje de armas precisamente fue llegar a esos diálogos en donde se me otorga todos los del Estado, una vez teniendo las armas, después seguimos el diálogo con la Sedena. Hoy en día se hace una petición de 100 toneladas a la Secretaría de Defensa Nacional. Con estas armas, dentro del equipo que tenemos, que es Todos Dejamos Huella, es un movimiento que tenemos, toda una organización, donde está aquí María Luisa, donde están Salvador, donde está Marcela. Estamos construyendo diálogos en donde queremos que las universidades formen parte de ese movimiento, ¿no? Entonces queremos con esas 100 toneladas, 100 universidades, una tonelada por universidad, donde los jóvenes realmente ellos la transformen. Entonces es un diálogo que genera demasiada conversación, demasiada energía para la transformación lo mismo de la violencia, ¿no? Entonces... Acabas de mencionar algo que es una palabra clave, ¿no? Energía. Y un artista trabaja justamente con estos elementos. Hay una vibra muy especial en las armas que llegan a tus manos. Algunas de ellas fueron disparadas, algunas de ellas ocasionaron muerte, otras de ellas un ilícito, otras protección. Total. Pero hay un elemento fundamental donde, pues, amalgamar toda esta clase de circunstancias debió haber sido difícil. El proceso fue, aún sin digerirlo, cuando fue en un principio, o sea, ignoraba qué hacer. Para mí era, cuando entregan el primer lote y verlas, en mi vida había visto tantas armas concentradas y fueron unas cuantas a comparación de las 12 toneladas. Claro. De ahí tuve conversaciones con algunas personas donde me dicen, ten cuidado en lo que te estás metiendo, ¿no? Y precisamente eso de energía, estuve acompañado con algunos sacerdotes, en donde hubo exorcismo, en donde hubo acompañado con otras personas. ¿Sí hubo algo? Sí, claro. Sí tuvo que haber, tuvimos que trabajar con ello, sí. O sea, estamos acompañados con varias personas, tuve que estar preguntando y llegando a personas que estén y que tengan la autorización para hacer un exorcismo dentro de las armas, porque se van otra vez a reactivar. Una cosa es que se reactivan, lo que es el proceso, precisamente lo que tú dices, pudo haber sido un asesinato, y tienen que ser en resguardo. Se cierra el caso y ya ahora sí ya pueden destruirlo. Entonces es un proceso dentro de las imágenes que vieron, la que dices precisamente la de la cruz, sí. Es el caso Posadas, en donde ellas se contienen algunas de las armas en donde fue involucrado ese caso. Entonces era un caso muy especial donde tuve que pedir autorización al cardenal, ¿no? Entonces estuvimos en un desayuno. Juan Sandoval. Es correcto. Sí. Estuve en un desayuno, o sea, hay autoridades y hay líneas, ¿no? O sea, porque puede ser utilizado, entonces claro, se necesita que preguntar, decir, aquí estoy, vengo en representación de un artista y me interesa hacer esto, ¿no? Entonces se obtuvo lo que es la bendición, precisamente lo que están viendo en pantalla, que es la huella, está plasmada en una cruz, que es una cruz invisible, ¿no? Entonces hay un impacto. Esta obra se llama En el nombre del Padre, pero si se sigue leyendo el título es En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando tú invocas, precisamente lo que estás cargando, la estás cargando de espiritualidad. Entonces, claro, entre más personas la estén leyendo, más estás cargando la obra. Entonces, la obra está en una carga ahora espiritual. Es decir, que recién habías hecho el concepto de la obra. Si no hubiera pasado justamente este proceso de un exorcismo, de un acercamiento, en este caso para limpiar de energías, quizá el mensaje en definitivo sería otro que al que estamos viendo, por ejemplo, incluso en una fotografía. Sí, el diálogo es como de dónde vienen las cosas, ¿no? O sea, hay que tomarlas de dónde vienen y qué vas a hacer con ellos, ¿no? Esas son como responsabilidades como un artista hace para que las cosas lleguen a suceder, ¿no? Entonces ahorita estamos generando otra campaña que se tiene juegos consentidos, que son juguetes, ¿no? Entonces se hizo una campaña en el 2018 con la Sedena, igual formamos parte, nos invitan en la Asociación Unidos Mexicanos Dejamos Huella, y fueron 20,075 juguetes bélicos que hubo de canje de armas. Eso fue en sede en Zapopan, y fue todo un proceso de transformación en donde pues estaban a cargo, María Luisa estaba a cargo de todo eso junto con universidades, y la Universidad Marista, se empiezan a generar conversación. Entonces ya no nada más es de uno, esto se hace ya un nivel en donde podemos comunicar un diálogo que puede estar impactando en las familias, ¿no? En mi familia hice un cateo y mi hijo tenía 4 armas, ¿no? Entonces el día de su cumpleaños le regalaron armas. Entonces, de ahí Juegos Consentidos es la sensibilización desde donde partimos a esa cultura. Entonces ahí es como la clave en donde
si tenemos una sensibilización desde dónde vienen las armas, que es un niño, que dice, son armas, sí, pero ya está jugando. Claro. Hay una triada que es el juguete, el juego y lo que viene siendo el modelo, ¿no? Entonces, si un niño tiene un juguete que es un arma, el modelo automáticamente se convierte en un asesino. Es una persona que dispara. Entonces, en la psique empieza a impactar y genera ahora sí que el impacto que empieza a dejar huella es una impronta. Entonces, si va jugando, primero es un juguete y luego después ahora es un videojuego y le está subiendo el nivel, ¿no? Entonces, en la psique ya queda, pues ya se comenta que ya existe como si fuera la adrenalina, denominado que viene siendo ya una sustancia que se genera, tanto así que ya lo que están buscando los jóvenes es precisamente llegar a esos juegos, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar estas obras? Porque veíamos los videos en el tema del trabajo, algunas de ellas ya expuestas quizá, y en esta nueva propuesta, la del museo que se encuentra online. Sí, bueno, lo que estamos haciendo, esas se exhiben, hay algunas que hemos presentado en algunas universidades, se ha presentado en el TEC, se ha presentado en la UP, en el ITESO, en la UVM, o sea, hay varios lugares en donde estamos presentando los diferentes diálogos. Hoy en día lo que queremos hacer es que lleguen a impactar en las universidades y en las escuelas, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando precisamente son foros, la intención es llevar de esas esculturas que pertenezcan a la UNESCO, ¿no? Entonces estamos buscando la forma en de que se conviertan en patrimonio de la humanidad, no sea nada más del artista, sino es de todos para construir precisamente esos diálogos. El que están viendo en pantalla, venía hace rato, venían un joven que estaba sosteniendo, pero el arma en realidad viene siendo el libro, ¿no? Así es. Entonces hay otro que está apuntando y que tiene un pincel, y el arma es el arte, ¿no? Entonces hay otra arma que es la salud. Entonces son el ADN que tenemos dentro de la organización: arte, educación y salud. Precisamente esos diálogos generan en el ser humano una transformación y una evolución de conciencia. Te lo tengo que preguntar de manera directa, ¿no? Este es un trabajo en el que no solamente intervienen manos, sino también el tema de la creatividad, que también vale. ¿Se venden estas obras? No se pueden vender. ¿Por qué Ninguna no se de pueden ellas vender? se puede Por el vender. tema de las armas. Precisamente, sí. Ya. O sea, hay un acuerdo muy preciso con la Secretaría de Defensa Nacional en donde está prohibido vender esas esculturas. Se puede exhibir, se puede compartir, se puede comunicar, pero no se pueden vender. En la Organización de las Naciones Unidas, allí en Nueva York, hay, de hecho, piezas Sí. muy similares, ¿no? Y ahí se quedaron prácticamente para la posteridad y como parte de un mensaje de todo aquel que entra, pues advertir que la ONU, entre otras cosas, salvaguarda o busca salvaguardar la paz mundial. Es quizá uno de los objetivos que también en México se estaría procurando, un país que todos los días se vuelve más violento. Sí, lo que estamos buscando precisamente, primero, reconocernos como un país violento, ¿no? O sea, lo somos, ¿sí? Entonces, esa agresión, desde nuestros ancestros lo hemos sido y lo somos. Creo que lo tenemos en el ADN, pero hay que saberlo canalizar, ¿no? Esa agresión que constantemente queremos expandir, lo podemos hacer en el arte, en la educación y en la salud, ¿no? Entonces, si vamos plasmando esa agresión, o sea, hay una frustración. Entonces, antes de una frustración hay un enojo. Entonces hay una molestia, hay una incomodidad, hay una irritación. Si vemos la explosión de emociones y la explosión de sentimientos, nos llevan a generar a esas costumbres, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta donde estamos como país? Si eso se formó, se puede deformar para empezar a construir otras cosas. Entonces, el modelo ahorita en los niños, si vas a ciertas escuelas, te pueden decir que quieren ser y te dan un comentario que dices, ¿por qué lo estás diciendo? Porque en las películas, en las telenovelas, se crea ese modelo. Si nosotros empezamos a crear unos modelos de arte, educación y salud, el niño o el joven va a empezar a impulsar esos modelos. ¿En qué dirección podemos encontrar el tema del museo? Es mufe.mx. ¿MUFE? Así es, Museo de la Filosofía Esencial. O sea, lo que nosotros compartimos es una filosofía que deja huella. Y estamos hablando de que la visita es virtual. Puede ser virtual o nos pueden estar acompañando en Prisciliano Sánchez 1078. Ese es el espacio donde tenemos interno. Hay otras esculturas. Esto es el de armas, pero tenemos el museo. Esto está online. Ese está generándose. Ahorita la vamos a empezar a generar. La intención es generarlos en 3D. Entonces se están ahorita renderizando para que se pueda compartir a nivel mundial estas ¿Es gratuito? obras. Va a ser gratuito, es correcto. Ahorita todavía lo tenemos gratuito, ahorita estamos precisamente, no tenemos director del museo, estamos buscando un director, estamos conformando, todavía ahorita estamos en un proceso que nos encontramos en crecimiento, ¿no? O sea, está abierto las puertas, pero lo que queremos es compartir precisamente con artistas emergentes estos diálogos. Esta es una colección permanente, es decir, Sí. la vamos a encontrar ahí, más aparte lo que se vaya sumando en otras, entre comillas, salas virtuales. Así es.
Tenemos 6 salas, hay una sala física, hay una sala sentimental, hay una sala mental, hay una espiritual, una astral y una akáshica. Lo que tenemos ahorita online es tuyo. Así es, eso es una, pero la intención es abrir las puertas para empezar a comunicar, o sea, precisamente si vamos a hablar de cultura de paz, lo que vamos a generar es una invitación a los artistas y por medio de esas invitaciones vamos a ir llenando, por eso lo tenemos vacío, para irlo llenando, ¿no? Como respuesta de la sociedad, ¿te has sentido incomprendido? Digo, a mí yo todavía sigo escuchando a mi papá, ¿no? Que me dice, ¿por qué estudiaste ciencias de la comunicación, no? Pudiendo ser abogado o una cosa de esas. Y pasa lo mismo en la comunidad artística. De pronto dicen, es que no, tú pues, haces una obra y al momento de que dices, ¿en cuánto la vendes? No, pues no la vendo porque me encariñé, ¿no? O sea, ¿hay todavía esa incomprensión al artista, sobre todo por el valor de sus obras? Bueno, en México, porque en Europa o sea, es otra cosa, ¿no? Lo que viene siendo, ¿se te refieres al tasar las obras? Ajá. No, y vivir de ellas, porque pues... Digo, yo vivo de una manera en donde podemos permearlo ya más familias, donde ya hay todo un equipo de trabajo, ya hay personas que venden, ya hay personas que hacen mercadotecnia, hay personas que hacen diseño, hay personas que hacen producción. O sea, ya hay una forma de vida dentro de una organización. Es una industria. Ya empieza a ser una industria, ¿no? Entonces esto va a crecer y va a seguir creciendo, o sea, la intención precisamente es eso. Ya ahorita estamos en evaluación de obra, ya no es nada más de que, pues yo creo que vale tanto la obra, no, sino ya hay una persona especialista en tasar obra con una proyección a 1 año, 3 años, 5 años, 6 años y 10 años. Entonces es un modelo financiero donde yo puedo justificar el cómo mi obra a partir de esos tiempos va a valer lo que va a valer. Entonces, si tú quieres invertir en obra, lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, te permite generar toda una industria, ¿no? Entonces, una industria, creemos que México es un parteaguas. Existen artistas de gran desempeño. El día de hoy estuvimos hablando con grandes artistas, Enrique Chuy, que está de Tijuana, en donde está generando todo un muro fronterizo, es todo un diálogo de comunicación muy fuerte, en donde hay artistas locales, nacionales, internacionales. O sea, no es competencia, esto es una compartencia. O sea, creemos que el arte permite transformar al ser. O sea, no estamos compitiendo con nadie. Más bien estamos abriendo las puertas para compartirnos con todos. Entonces, si estamos viendo lo que estamos viviendo es cómo tú con esa sensibilidad puedes plasmarlo. Claro. Entonces, el arte te permite ya a través de la pintura, de la escultura, de la música, o sea, de diferentes formas manifestarte, ¿no? Entonces, la formación es la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos formamos en el ser? Entonces, ¿cómo nos vamos sensibilizando, que vendría siendo la salud del ser? Entonces, esas 3, que es arte, educación y salud, es lo que hacemos dentro de la filosofía esencial. ¿Cómo justificar el gasto gubernamental al tema del arte urbano, que en muchos sectores se señala como algo innecesario, que es un dinero que es mucho y que puede dirigirse a otra clase de programas? Bueno, dependiendo del nivel de obra que se compre, puede ser obra, pueden ser, si estamos hablando de embellecimiento de espacios, un lienzo en blanco con la intervención de la comunidad, de los niños, de los jóvenes que intervengan esos muros, es un alto enriquecimiento que puede aportar a la colonia. Si se tiene una obra que vale millones, ¿qué tanto impacto genera, ¿no? Entonces es como el valor que se está generando. Sí puede generar valor a la ciudad, pero estamos un valor de pertenencia. O sea, hay que saber qué estamos evaluando. Si estamos evaluando nada más la obra, eso le da una riqueza a lo que viene siendo al municipio, a la zona o al estado. Pero si estamos hablando de comunidad, ¿qué tanto impacto le está generando esa obra en ese lugar? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegó a ser tu primera obra para comenzar a decirle al mundo, soy Álvaro Cueva? Bueno, empezó desde una crisis existencial donde no quería ser Álvaro Cuevas, lo que era precisamente era desde la salud, había un desequilibrio y ese desequilibrio era expresarlo, simplemente lo que quería era obrar. No es como tenemos atorado la forma de ser, sin quererlo comunicar, fue plasmarlo, se hizo una escultura y con eso empezó a ser satisfecho, ¿no? Entonces hubo una crisis en el 2000, ahora sí que fue el momento más difícil, los momentos más oscuros, en donde era una necesidad hacer obra. Entonces, a partir de ahí se toman decisiones. En el 2006 se genera ya una intención muy precisa en ser un artista ya profesional y de ahí en adelante, pues ya tomarlo como una forma de vida. Sacrificios muchos. Sí.
Digo, principalmente el de la familia, ¿no? Entonces, son las 3 de la mañana y yo me estoy despertando. Dices que esto es a las 6, yo a las 3 me estoy despertando a veces, hoy fuera a las 3, a veces son a las 2. Es estar trabajando 18 horas, estar trabajando 12 horas. O sea, no es trabajar, simplemente es estar, ¿no? Entonces, a veces donde mi esposa dice, Álvaro, pues hay que estar conviviendo, entonces ya se deja de trabajar y nos vamos con la familia y convivimos, ¿no? Entonces, la vida de artista es en cómo, me dice, Álvaro, ¿estás loco? Sí, pero también mi esposa está con un grado de locura al estar conmigo, ¿no? Entonces esa convivencia es lo que va permitiendo, generando esos sacrificios, ¿no? O sea, a veces es como ahorita no he visto a mis niños y ya es llegar y a lo mejor ya están dormidos. Y bueno, entonces es estar reponiendo esos tiempos en unas vacaciones, ¿no? ¿Te arrepientes? No. No, creo que es un legado que es una responsabilidad, ¿no? El ser artista es ser responsable, somos los creadores de crear y generar propuestas que pueden después permearse a la innovación, después esa innovación a la implementación de sistemas y después esos sistemas son los que pueden llegarse a generar a toda la comunidad. Creo fielmente que los artistas somos los responsables de poner a la vanguardia la sensibilidad de la conciencia colectiva. ¿Ya tienes una obra que lleve el nombre como la Gioconda para Leonardo da Vinci, por ejemplo, para que en su momento sea reconocida como esa huella específica de Álvaro Cuevas? Digamos, si estamos hablando de dónde vendría siendo eso, creo que precisamente ahorita estaba viendo un poco de noticias, lo que tú mostrabas, donde hay desastres, ahí me gustaría estar presente. O sea, en los momentos más críticos del ser humano, ahí me gustaría estar presente. No solamente estaría estar presente, sino generar artistas filosóficos que puedan permitir sensibilizarnos en momentos críticos del ser y ahí entrar con arte, educación y salud al mismo tiempo. Ese sería para mí el ideal. Entonces no sería un momento, si serían momentos de impacto de energía, ¿no? Ahí se comenta que el lapso de 3 meses es donde se abre la impronta, ¿no? Entonces donde hay una pérdida de familiares, donde hay una pérdida de casas, donde hay una pérdida en donde se llega a estar en la carencia, ahí es cuando puede entrar el arte. El poder bajar y plasmar en un dibujo, en una canción, en talleres o simplemente estar en convivencia con ellos, puede ser la diferencia. ¿Hasta este momento te has sentido satisfecho con todo lo que has desarrollado? ¿O nunca una obra es suficiente? Es decir, cuando comienzas a hacerla y dices, bueno, ya quedó como estaba en el boceto, hasta ahí. ¿O siempre hay un cambio en el boceto que llega como la inspiración misma al momento de decir, no, aquí le faltó esto? Se llega a cambiar. Sí soy una persona... como dicen, hay una insatisfacción. Dicen, es exigente contigo mismo. Mucho. Entonces, el talento de maximizador me permite seguir maximizando. O sea, sí, pero lo pude haber hecho de esta forma. Y sí, ya acabamos este nivel, ahora seguimos a otro nivel. Entonces, dice Álvaro, ¿cuándo vamos a terminar? Esto no se termina. O sea, el hablar y decir que México se haga la sede cultural del mundo... O sea, a ver, ¿lo sabes lo que estás diciendo? Sí, sé lo que estoy diciendo. O sea, es abrir las puertas al mundo y decirle, México es la cultura que puede recibir todas las culturas del planeta. Eso es algo muy, pues es una coordenada muy grande. Llevar a ese punto a México se necesita mucha energía. Pero es para personas que conocen. La mayoría podríamos decir que somos incultos respecto al tema de valorizar, reconocer y admirar la obra que se exhibe en la calle. Por ejemplo, aquí en la misma Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero estamos hablando, o sea, depende cómo percibimos la cultura, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos cultura. De una forma u otra hay una cultura. Pero si sensibilizamos a la gente, o sea, si profesionalizamos a los niños, va a llegar a un nivel tan profundo que cuando empiezan a crecer, o sea, me toca ir a escuelas en donde llego después de 5 años y no saben mi nombre, pero sí saben quién hizo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa sensibilización es lo que permite cambiar una idea, se haga una acción, un hábito, una costumbre, una forma de vida. Una forma de vida cambian muchas vidas. Y muchas vidas cambian el sistema. Yo tengo 2 obras tuyas, pequeñas, ¿no? Que se hicieron en masa, puedo decir así, como, perdón el adjetivo calificativo. Sí, es un monito, ¿no? Y un pajarito, ¿no? Y eso a mí me evoca, entre otras cosas, cada vez que lo veo en 2 circunstancias, ¿no? El pajarito de libertad, aunque no tiene movimiento, es medio abstracto y el momento que dice mucho, que puede ser hasta yo mismo en el sentido en el que yo lo veo a él, puedo estar feliz, tranquilo, intranquilo, etcétera.
Mucho de esto, que no tiene nada que ver con muchas obras como la que acabamos de ver en pantalla, con armas de fuego, etcétera, etcétera, es dependiendo del estado de ánimo en el que te encuentras, es conforme vas haciendo una obra. Es una colección. Entonces, hay una colección que pertenece, las que tú tienes son de papiroflexia. Así es. Y es de papel, ¿no? Entonces, ¿cómo de un papel podemos transformarlo y sacar una obra? Claro. Es algo muy esencial. Si estamos hablando de un tema de armas, ya estás hablando qué tipo de armas. ¿Estás hablando de juguete o estás hablando de armas bélicas? Ya son diferentes diálogos, ¿no? Estamos hablando otro diálogo de nudos, nudos desnudos. ¿Cómo te anudas y cómo te desnudas sentimentalmente? Estás hablando de los alquimistas del tiempo, estás hablando de una colección de la transformación de los sentimientos de un estado a otro. Entonces, cada obra tiene un significado, cada obra tiene una propuesta, cada obra tiene un diálogo. O sea, estamos hablando de huellamorfosis, sí. Estamos hablando de los insectos, ¿no? Entonces, ver desde los insectos qué mirada tenemos a cómo podemos transformarnos. O sea, una mariposa, cómo llegas a esos niveles de transformación, cómo un ser humano se puede llegar a transformar. Entonces, ahí es, dependiendo de la colección, es cómo se va enriqueciendo. Álvaro, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Gracias. Pero te voy a comprometer a que cuando ya esté al 100 el museo, le demos un recorrido, porque hay mucha gente que, ya podrán meterse bien a revisarlo online, pero lo más importante para un artista es la interacción. No nomás es la virtualidad y meternos, sino también dejar eso que a lo mejor evoca y puede ayudar a que esta obra no se pierda, sino por el contrario, que empiece a generar más y más ideas. Sí, la intención precisamente es hablar con los artistas, con los empresarios, con todo el público que esté interesado en confrontarse al ser. Estamos confrontando las filosofías de los empresarios, estamos para poderlo permear y generar empresas culturalmente responsables, municipios culturalmente responsables, gobiernos culturalmente responsables, escuelas culturalmente responsables. Creo que la responsabilidad es de todos y todos dejamos huella. El arte es eso, formador y camino de la paz. Álvaro, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches, soy Ramiro Escoto. Próximo miércoles les espero con otro más de En Contexto. Gracias, que descanse. Está usted informado.